¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar aquí contigo y con todos los que quienes nos están viendo en el en vivo. Un gusto. Sí, sí, genial. Qué bueno que te pudiste conectar, que pudimos agendar el último capítulo, tercero, pero el último capítulo del 2020, de este ciclo Exacto. de experiencias pedagógicas y entornos digitales del Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital. Así que, Boris, tú eres parte de este laboratorio, así que estamos entre colegas, entre compañeros de equipo. Qué bueno que sea contigo este espacio de conversación. Sí, yo estoy súper contento de estar aquí contigo, como decía al principio, también de integrar de a poco lo que estamos haciendo con Hospitalidad Digital. Me parece una iniciativa muy interesante, muy en línea con, con lo que a mí me mueve en el trabajo, lo que a mí me mueve en mis actividades en general. Por lo tanto, me encanta estar y ser parte de este movimiento que estamos iniciando aquí. Y que nació en pandemia. En plena pandemia aparece este laboratorio. Mira tú. Una de las tantas cosas que han aparecido en pandemia, una de las tantas cosas que la pandemia ha potenciado, nos ha hecho a todos ponernos creativos, nos ha hecho a todos también como cuestionarnos otras cosas, mirar cosas que antes no veíamos, que dejábamos simplemente pasar entre tantas. Así que yo creo que esta es una iniciativa muy linda que a mí me gusta mucho y que nace, como tú dices, en pandemia, pero nace de ese impulso creativo que también nos da cuando tenemos una situación que no podemos, entre comillas, controlar mucho, que está en nuestro entorno, y uno se pone creativo y aparecen este tipo de iniciativas como tantas otras. Así que yo muy feliz de participar. Así es. De hecho, nos ayuda un poco a reinventarnos y en este caso es un espacio colectivo que ya está integrado, ¿cierto?, por colegas, amigos, amigas de Brasil, Argentina y Chile. Cada uno va ahí aportando desde sus distintas experiencias y experticias. Y desde ahí es que partamos con la primera pregunta, Boris. Ya, pues. ¿Cómo llegaste tú a la pedagogía? Porque justamente uno de tus principales aportes que vas haciendo a este laboratorio es, en algún modo, también de tus experiencias directas pedagógicas en el sistema escolar, de los pocos que estás integrando el sistema escolar. Entonces, ¿cómo nació tu vocación para estudiar pedagogía? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, mi vocación para estudiar pedagogía en realidad viene, no sé, como por así decirlo, de siempre. Yo siempre he sido muy, me ha encantado la pedagogía desde chico, no sé cómo describirlo de otra manera. Es decir, estuve siempre vinculado a ella. Mis dos padres son profesores, tanto mi papá como mi mamá también. Y de alguna forma yo creo que es lo que veía en casa. Yo crecí vinculado a la pedagogía, pero a la pedagogía musical. Mi primer acercamiento a la pedagogía fue la música. Yo soy profesor de música de formación inicial y en realidad yo siempre digo lo mismo, tuve un piano en la casa todo el tiempo y podía tocar, podía de alguna forma estar vinculado con eso y al mismo tiempo veía cómo eso se concentraba en una dedicación a las clases. O sea, siempre los comentarios, no sé, que yo escuchaba en casa eran mis alumnos acá, los chicos aquí y allá, cómo hacemos esto para que sea más atractivo para los niños, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí nace esto que yo ni siquiera me lo cuestioné, yo dije, yo voy por el lado de la pedagogía, aunque también debo decir, como le pasa a muchos músicos, primero estaba como esas ganas de ser músico, de conocer la música, más allá de saber si me iba a dedicar a la pedagogía, pero en la medida en que uno se va acercando a ella dentro de la misma carrera, va teniendo estas prácticas iniciales y eso, eh, te ayuda a darte cuenta que es una labor que es íntegra en el fondo y que es parte de ti en el fondo. Así que yo, eso es como me vinculé a la pedagogía a través de la música principalmente. Oye, qué bueno, qué interesante, porque si lo miramos desde el punto de vista previo a este proceso de masificación de de la era digital, ¿cierto? Como de este inicio del siglo XXI, los profes y las profesoras muchas veces ocupaban la música, ¿cierto? Independiente de la disciplina o la asignatura que tomaban, y era la música como esa herramienta o ese entorno
para poder trabajar algunas otras áreas. El cine, lo hablábamos también con nuestro invitado del capítulo anterior, ¿cierto? Con Christopher, como el cine también era una herramienta pedagógica muy, muy potente. Pero hoy en día, ya en el siglo XXI, y especialmente en este siglo, en este 2020, ¿cierto? Con contexto de pandemia, la virtualización de los procesos ha sido, pero tremendamente creciente y cada vez más. Entonces, ahí también van apareciendo nuevos desafíos para los profes y las profesoras. Estamos hablando, mira, ahí te está saludando Franco Quintana, Boris, tremendo músico. Fuimos compañeros de Cato. Saludos, Franco. Qué bueno verte por aquí. Gracias. Sí, saludos a Franco. Entonces, y como te decía, este tema de la virtualización ha generado muchísimos desafíos para todos los profes que no tenían probablemente mucha formación en estas líneas más digitales, ¿cierto? Y la pandemia fue como de un minuto para otro, obligó a virtualizar todo. Tú tenías ahí una ventaja, porque estuviste, ¿cierto? Como bien decías, con esta línea desde la música, profesor de música, pero además no es lo único que tú estudiaste, tú tienes No, estudios de informática. sí. Lo que pasa es que aquí me voy a ir a la otra rama que yo desarrollé siempre desde pequeño, porque yo fui muy amigo de los videojuegos. Desde chico yo crecí con el Atari, el Nintendo, con todas las consolas, me encantaban los videojuegos, y sin querer esa fue la puerta que se me abrió hacia la tecnología, porque como quería que el juego, no sé, funcionara, me metía en las conexiones, yo era siempre el que sabía cómo conectar una cosa con otra, inventaba la manera de que el VHS reprodujera hasta la guitarra eléctrica. O sea, ese tipo de cosas yo me entretenía un montón cuando chico. Y sin querer se empezó a transformar en algo que en un momento tuve ya la necesidad de explorar otras áreas, como por ejemplo el área de los sitios web. Eso fue lo primero que exploré. De hecho, yo creo que mi principal motor fue que en el mismo Instituto de Música de la Católica, donde yo estudié, donde Franco ahí se acordaba que fuimos compañeros, ellos necesitaban una página web, y en esos años no había nadie, estamos hablando del año 2002 por ahí, que yo estaba en cuarto año de música, no había nadie cercano al área de la música que supiera cómo hacer una página web, y yo me metí a investigar de puro curioso, y hice algo, un esqueleto inicial que funcionó por un par de años, incluso fue súper bueno, y me encantó esa experiencia de construir el sitio web para el instituto donde yo mismo había estudiado. Por lo tanto, eso me motivó a decir, acá hay un área interesante. También me acuerdo, son pequeñas anécdotas, que por ahí por el año 2003, 2004, ¿no? Yo estaba terminando música con mi papá, y dijimos, oye, compremos un computador bueno, armemos un computador que nos sirva para todo lo que queremos hacer, ya. Nos empezamos a meter juntos, porque obviamente uno quiere usar bien los recursos, no comprar cualquier tipo de equipo, sino Claro, comprar uno bueno, que sirva, ¿cierto? Entonces, fue más tanto, para un gamer. exacto, fue tanto que nos metimos, empezamos a leer revistas, empezamos a comprar, como en ese tiempo uno no se metía mucho a internet, ¿cierto? Pero comprábamos revistas, hablábamos con la gente en las tiendas, y nos metimos tanto en el área que ya sabíamos de placas madres, sabíamos mucho de hardware. Y me acuerdo que la decisión que tomamos con mi papá fue, o sea, que él me motivó en un principio, me dijo, ¿sabes qué? En vez de comprar un computador, ármalo tú, pero haz un curso. Entonces, él me regaló, me acuerdo, un curso de 40 horas en el INACAP para armar computadores. Y iba todos los sábados por varios meses, y ahí aprendí harto de hardware, y conocí mucha gente que estaba haciendo ese curso, que le interesaba el área, y yo creo que ese fue mi punto de inicio, porque claramente armé el computador, fue toda una experiencia, pero me quedé con el bicho, y de ahí el año 2006 yo entré a estudiar la carrera técnica que se llama analista programador en el Duoc en vespertino, porque me había titulado profesor de música, y durante el día tenía que trabajar, o sea, estaba trabajando como profesor en el fondo, ejerciendo, profesor de música. Eh, y de las noches estudiaba en el instituto, y ahí terminé mi carrera de analista programador, y como ya estaba acostumbrado al duro training del estudiar en las noches, que no estudia hasta tarde, y ya me había hecho la idea, dije, ya sabéis que mejor sigo, y terminé la ingeniería finalmente el año 2009, egresé de la ingeniería informática, y me terminé titulando el 2012, ahí por unos pequeños retrasos de proyecto de título clásico, pero Mira, terminé titulado de ingeniero informático y profesor de música, dos pregrados en el fondo. Yo me fui por el lado de incrementar mi formación por un pregrado, eh, o sea, con un segundo pregrado en vez de un posgrado, que es el camino que la mayoría de la gente sigue.
y no me arrepiento, a pesar de que eso a veces me ha traído algunas complicaciones, sobre todo de contractuales con universidades, porque no tengo un magíster, no tengo un posgrado. Pero el doble pregrado me abre una puerta bastante distinta, más asociada a la práctica. Es decir, hay pocos profesores que son ingenieros informáticos, que saben de bases de datos, que saben de temas que son súper específicos de la informática. Y a mí eso me sirvió muchísimo, me formó harto. Y yo me acuerdo que apenas me egresé de la ingeniería informática el año 2009, ya ahí me acuerdo que renuncié al colegio, a los dos colegios donde trabajaba como profesor de música para dedicarme a la informática. Y también otra anécdota, venía a trabajar a Santiago, fue la primera vez que me vine a Santiago, yo siempre estudié en Viña Valparaíso, duré 2 meses trabajando en Santiago como ingeniero informático duro en una oficina sentado en un cubículo, y dije, no puedo, esto no es para mí, extraño la sala de clase, extraño a los alumnos, ¿qué es esto de estar aquí todo el día, terminar con, no caminar, tener con dolor de espalda porque estoy todo el día sentado? Y no pude seguir, y ahí dije, no, lo mío es que yo tengo que combinar estos dos áreas, y justo se me dio la oportunidad en la Universidad de Playa Ancha, donde ingresé a lo que hoy día, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero en ese tiempo se llamaba Unidad de Mejoramiento Docente, que es una unidad que se dedica a ayudar en didáctica con tecnología a los profesores que no son profesores que hacen clases, médicos, kinesiólogos, enfermeras, matronas, todos los que hacen docencia pero no tienen título de profesor. Y ahí Exacto. es una puerta increíble porque encontré un lugar preciso para mí y estuve hasta el año 2016 en puras unidades entre la Universidad de Playa Ancha, la Universidad del Paraíso, incluso la UNAV. Trabajé varios años en eso, en ayudar a profesores a implementar con tecnología herramientas didácticas. Y eso me dio harto bagaje en esto y por eso que me encanta la tecnología educativa. Yo dije, esto es lo mío y ahí me quedé para siempre. Y sigo en eso, me Mira, encanta, me he qué motivado un montón. increíble. Sí, dentro de esa historia tenemos ahí algunos aspectos en común. Como te había contado alguna vez, ¿cierto? Yo alcancé a estudiar ingeniería informática, pero duré 10 meses. Yo me di Ah, cuenta a los 10 meses y no tuve que llegar nunca, ni bueno, ni mucho menos a titularme, ni tampoco ejercer, que lo mío era sí o sí algo distinto, y ahí fue que estudié para profe de filosofía. Pero siempre también fueron los juegos. Es increíble cómo en la adolescencia para mí los juegos también fueron los que me acercaron a todo lo que es la informática, la computación, y eso me permitió con el tiempo, con los años, ya empezar a encauzar un poco esta vocación pedagógica también en el mundo universitario, con el desarrollo de las tecnologías educativas. Y quién lo diría que finalmente, en el caso mío, claro, 20 años después de esa decisión, de una u otra forma está configurando también lo que uno está haciendo. Pero ahí preguntarte entonces, ¿cómo logras o qué experiencias has tenido en esa articulación de la pedagogía con la informática? Sé que estás trabajando ahora en un colegio, específicamente uniendo estas dos cosas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa articulación de la pedagogía con la informática? sí, mira, en principio, como relataba en esta secuencia de anécdotas, yo partí en la docencia universitaria, vinculando la tecnología con la didáctica y la pedagogía en general, y se me dio también una oportunidad bien especial, porque el primer año, o sea, el primer mes que yo entré a la UPLA, a la Universidad de Playa Ancha, a trabajar en esta unidad de mejoramiento docente, justo renunció un profesor que hacía clases de estas asignaturas transversales de computación, que son como herramientas tecnológicas, le ponen siempre nombres distintos en las carreras, que es para enseñar, ¿Ya? en ese tiempo era como enseñar Word, PowerPoint y Excel. Había que enseñarle eso a los chicos. Eh, y yo como que me preguntaron, si como yo había recién ingresado, como que casi no me conocían, oye, ¿tú haces clase de esto? Y yo dije, yo soy profe, puedo hacer clase, ¿por qué no? Veamos qué sale. Y de ahí comencé, justo ese mismo mes, o sea, como que en paralelo, a hacer unas clases de este tipo de asignatura, que, que se dio la coincidencia que las carreras, porque como son transversales, van a todas las carreras, y la UPLA es especializada, la universidad como más especializada en pedagogía, en que le hice clase a puros profesores en formación, es decir, formación inicial docente, profesores de filosofía, de historia, de educación física, es larga la lista de todos los tipos de pedagogías que Claro. yo doy clases de este tipo de asignaturas. Y como yo no me quedo quieto, que encontraba muy fome enseñar PowerPoint, Word y Excel solamente, ese año, el año 2010, fue el año que nació, por ejemplo, Google Drive, Google Docs, ese año se inauguraron, así que yo me tiré, empecé a enseñar de manera muy loca en esos años esas herramientas
a los chicos que estaban estudiando pedagogía. También le hice clases de chicos de pedagogía en música de la UPLA, que hay muchos que recuerdo con mucho cariño. Como yo era profe de música, calcé perfecto también para hacer ese tipo de clases a músicos. Entonces podía darles herramientas que les pudieran servir un poco más para la autogestión, hicimos hasta web, cosas bien locas. Ese fue mi primer acercamiento, a mí me gustó muchísimo. Y trabajé en eso hasta el año 2016, fijo en eso, en distintos escenarios, como decía, medicina, trabajé muchos años con matronas, por ejemplo. Para mí fue un mundo, descubrir el mundo de la matronería, yo no tenía idea qué es lo que hacían muy bien ahí, de repente me veía acarreando fantomas y cosas, ayudando a la escuela en tantas cosas, puras anécdotas muy divertidas y tan lejanas a lo que, entre comillas, es lo que hace un informático o lo que hace un profesor de música. Y todo eso como que de alguna manera yo lo fui como incorporando de a poco. Y el año 2017, buscando oportunidades laborales, de mejoras, también de cambios, yo había vivido toda mi vida en Viña Valparaíso, también tenía ganas de hacer un cambio. Y me salió esta oportunidad de venirme como profesor al Grange, acá al colegio, acá en La Reina, pero también de un área similar, pero no tanto, porque es de Computer Science, que es una disciplina que tiene el Grange gracias a que imparte el currículum británico. Es una disciplina bien especial porque en el fondo es como enseñar informática a nivel escolar para el currículum inglés. Sin embargo, ese nivel escolar es casi, yo diría, tan profundo como un nivel técnico de una ingeniería informática acá en Chile, con un poco menos de práctica nomás, pero de práctica como de laboral, digo yo. Pero los contenidos, Ahí te toca enseñar a programar. sí. Entonces ocurrió que de ahí me metí más de lleno en la enseñanza de la programación y de las ciencias de la computación. Entonces, estos últimos años he estado, no sé si decir especializándome, pero he estado practicando, experimentando con la enseñanza de la programación para niños y todo lo que son las ciencias de la computación. Y eso también me llevó, no sé si es algo que yo te había comentado o no, pero me llevó también a trabajar durante todo este año para una entidad que se llama Syllabus, que es peruana, pero que se instaló en Chile también un tiempo y hoy día está como en 13 países, ha crecido un montón. Y yo hice cursos de programación para ellos. Yo hago los en vivos de YouTube para los chicos, estoy muy metido en la comunidad, yo administro el Discord de los niños, estoy súper metido en la enseñanza de la programación a niños en etapa escolar ahora. Me encanta eso. Si tú ves todo esto que me rodea acá, como decimos nosotros, mi setup es todo también inspirado en tener un entorno amable para que los chicos vean, para que se diviertan, para que sea entretenido, algo así como hacen los streamers en los canales que ven los chicos. Eso es lo que para allá estoy apuntando de a poco. Me encanta esto del mundo digital y eso lo he descubierto mucho este año. Oye, qué buena experiencia, tremendo, Sí, me ciertas encanta. anécdotas que tú dices, estos cambios además que has tenido, tanto del mundo de la educación superior, al mundo escolar, digamos, de la quinta región, Santiago, te han tocado hartos cambios. Eh, Sí. y en esta articulación que estás contando entre la pedagogía, la informática, eh, a ver si nos puedes contar, ¿cierto? ¿Cómo ves tú o qué crees tú que aporta realmente el uso de las tecnologías educativas en el sistema escolar, en los chicos y chicas del sistema escolar? ¿Cómo les ayuda para la vida finalmente? Porque Sí. más allá de enseñar una disciplina específica, ¿cómo crees tú que la tecnología educativa inserta en el currículum termina ayudando, digamos, a la formación más amplia y general de ellos? Mira, súper buena pregunta y yo creo que hay como dos, así casi pensando en voz alta, pensando contigo aquí, yo diría que hay como dos áreas. Uno es cómo enseñar tecnología a los niños impacta en su vida propia, por así decirlo, de su desarrollo, cómo ellos aprender de tecnología en general, incluso desde todas las temáticas en relación a la tecnología, desde la ética, por ejemplo, hasta algo tan simple de cómo usar una determinada aplicación, cómo usar no sé, una planilla, cómo usar determinada app específica. Eso por un lado, y por otro lado también la tecnología educativa tiene un impacto como de rebote para los mismos chicos cuando se utiliza en otras áreas. Si tú lo utilizas para enseñar matemáticas, si lo utilizas para enseñar ciencias sociales, ciencias en general, biología, física, química, etcétera, la tecnología educativa ahí, claro, el chico muchas veces no es el que aprende la tecnología, sino que es el profesor. Pero gracias a la tecnología que se emplea para poder
enseñarle, yo creo que también tiene un acercamiento diferente, a veces más entretenido y más significativo para el chico. Entonces, hay como dos áreas. Una, tecnología educativa para él mismo, en qué le aporta a él en su formación, y otra, cómo también tangencialmente le aporta a través de las otras tantas disciplinas que los chicos aprenden en el contexto escolar. Entonces, yo diría que por un lado, para los chicos es cada vez más fundamental aprender a usar esta herramienta, lo que son, como en general, digo yo, desde el internet, los aparatos desde los celulares, porque sabemos, estamos llenos de ejemplos de malos usos, de usos descuidados, en que pasan cosas que, no sé, compartiste mal una foto, te tomaste una foto sin querer, lo encontró un compañero, la compartió, y se generan casos graves, se desprenden de ese tipo de malos manejos, por así decirlo. Por lo tanto, hacer una educación a los chicos del manejo de la tecnología, más allá de cómo usar el Word o cómo usar el Google, el Mail y todo, ayuda bastante, creo yo, y es muy necesaria porque esas herramientas están cada día más insertas en todo lo que hacemos y este año ha sido el ejemplo de eso. O sea, los niños las han tenido que usar para ir al colegio prácticamente. O sea, ya si antes era como, mira, prohibámoslo aquí, que no lo ocupen acá, hoy día ya no se puede prácticamente. O sea, es gracias al celular es que los niños aprendieron matemática o lenguaje, gracias a la tablet, gracias al computador, gracias a que existe el Internet. Entonces, ahora hay que decir, ya, esto ya está aquí, se instaló, está. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta herramienta, para enseñarle a los chicos a utilizarla bien, a que no les pasen, que no pasen malos ratos, en pocas palabras? Y Sí, también, por claro. otro lado, para cerrar nomás lo que decía respecto a los profesores, yo creo que para los profesores son herramientas demasiado útiles cuando están pensando en cómo enseñar su determinado contenido, la asignatura que imparten. Ahora, hay de todo, hay herramientas que te ayudan en la gestión, herramientas que ayudan para que sea más entretenido para los niños, y ahí es cosa de darse una vuelta, y yo siempre digo lo mismo cuando hablo y hago capacitaciones a profesores, les digo, ¿saben qué? El mejor lugar para aprender de tecnología es YouTube. Métete, pone cómo usar Google Doc y te van a salir 20 videos que te lo explican de 20 formas diferentes y uno de ellos es el que más te va a gustar y va a decir, oye, me encantó cómo lo explica esta chica en este video o qué simple lo hace ver este profesor, ¡pum! Y te metes y empiezas. Yo todo este año he aprendido a puro YouTube, así lo digo, así, así. Y los niños lo saben y los niños ocupan esa herramienta. Así que se puede y los profesores podemos sacar mucho provecho de tantas herramientas que existen en general. Sí, oye, mientras hablaba me hacía justamente preguntarme sobre eso, porque finalmente es un uso de entretención, es una herramienta de distracción, es un lenguaje, ciertos más cercano con los niños, niñas y adolescentes especialmente, pero también es de un uso didáctico muy potente. Y en ese uso didáctico que tienen las tecnologías educativas en el contexto no solo de pandemia, sino que antes y lo que va a tener después también, es que y dada tu experiencia, me gustaría preguntarte también por cómo ves, y antes de pasar a las experiencias pedagógicas probablemente tal, ¿cómo ves tú esta formación inicial docente? ¿Cómo están preparados o no los profes, las profesoras hoy en día para el uso de la tecnología educativa en el aula? Ya, si bien yo no estoy 100% actualizado de cómo distintas instituciones lo están abordando hoy o hace o en los últimos 3 años, desde que, entre comillas, dejé el ámbito de la docencia universitaria, lo que sí te puedo decir que el recorrido que yo hice, te puedo decir que es los currículum de las distintas carreras como que se preocupan de abarcar lo mínimo que se puede abarcar dentro del currículum, que no les impacta el resto de horas de dedicación a la disciplina, pero lo mínimo básico para la gestión. Entonces, ocurre mucho Mm. que la dedicación a herramientas didácticas, de tecnología, es más autónoma, es más autodidacta y depende demasiado del interés y la motivación de cada estudiante por aprenderla. Es así, o de la necesidad concreta que tenga. O sea, si llegó a un colegio a hacer una práctica y en el colegio le dicen, tienes que usar esto, ahí se va a meter a estudiar, ahí recién. Pero está todavía, Mm. no, todavía yo diría que está un poquito creciendo, ya no en pañales, pero creciendo un poco este concepto. O sea, antiguamente a uno como profesor de una asignatura como esa, te decían, enséñale Word, PowerPoint, Excel y un poco de Access para que sepan, no sé, mover una base de datos. Y siendo que en realidad
puedes hacer tantas otras cosas y darles otros enfoques a la tecnología y no algo tan meramente práctico. O sea, lo incluye, pero con otro tipo de enfoque como que aporte a la disciplina misma de cada uno. Entonces, yo creo que aún está todavía un poco en pañales esta formación, sobre todo para los docentes, y que los chicos que se forman en las universidades, si saben hacerlo es porque han tenido el interés y son muy autodidactas en esto y desde que ya eran más pequeños que estaban metidos y no les cuesta meterse al mail, no les cuesta eh, meterse a Google Docs. Yo creo que hay que cambiar un poco el switch y en ese tipo de programas, cuando Ujú. se va a tener una asignatura como esa, también incorporar todos los conocimientos previos que tienen los chicos, que a veces son muy distantes a los que tienen los que crean los currículos. Hay años, muchos años de diferencia, de experiencias ahí, y no se los imaginan. Sí, Entonces, sí, bueno, de todas maneras, yo creo que más allá de que son 3 años, cierto que estás distanciado un poco de esa formación del profesorado, pero la pandemia lo dejó claramente reflejado. No sí, basta tener en las universidades buenos sistemas o buenas plataformas para la virtualización de los aprendizajes. Llámese Blackboard, llámese cierto Moodle, para poder de una u otra forma ofrecer educación a distancia o educación virtual o el e-learning o en las distintas modalidades. Ya sabemos que las facultades de educación han tenido que, de una u otra forma, reconfigurar y hacer un rediseño curricular muy, muy importante para que justamente las herramientas digitales, las tecnologías educativas, que ya no son solamente las TIC, las tecnologías para la información, ¿cierto? Y la comunicación, sino que son también entendidas como las TAC, las tecnologías claro. para el aprendizaje y el conocimiento, y otras más que están surgiendo como ideas, sin lugar a dudas que ahí hay uno de los desafíos importantes de esta parte del siglo XXI, que es la formación inicial docente de una manera integrada, transversal, y no de esa forma más utilitarista que tenía, ¿cierto?, en los años en que nosotros nos formamos, que era ver ofimática, lo básico, para poder salir adelante en una entrevista laboral y un par de cosas más. Yo Entonces, creo que ahí está el desafío también. Y mira, yo tengo la esperanza también de que una de las enseñanzas que nos deje la pandemia para el futuro, dure lo que dure, si estamos otro año un poco también inestable, dure lo que dure, es que estas habilidades tecnológicas, por así llamarlas, por englobarlas de alguna forma, que tienen que ver con el manejo de entornos virtuales de aprendizaje y todo eso de parte de los profesores, y, empiece a ser una necesidad finalmente de los empleadores, porque los currículum de las carreras se hacen en base a estudios de qué es lo que necesitan, ¿cierto? Los empleadores, qué es lo que los colegios necesitan. Cada vez que las carreras se van a acreditar, pasan por el proceso de acreditación, requieren de estar en contacto con lo que son como los empleadores de quienes se van a titular de esa carrera y construyen sus competencias en base a ese análisis. Entonces yo sé o tengo la esperanza que en unos años más, esos análisis van a arrojar, oye, la mayoría de los colegios nos está pidiendo profesores capaces de manejar entornos virtuales de aprendizaje, porque como no sabemos si vamos a entrar en pandemia o no, este colegio tiene que funcionar muy bien, no igual obviamente, pero tiene que saber funcionar online o presencial. Y si el profesor es la piedra de tope, entonces ahí hay un problema que yo estoy con la esperanza de que las carreras, cuando hagan sus rediseños curriculares frente a los próximos periodos de acreditación, que van a tener que todas las pedagogías pasan por ahí, van a estudiar el campo laboral de sus egresados y van a darse cuenta que sus currículums están quedando cortos en esa área. Y no es que tengan que recortar de otra, sino que tienen que tener estrategias para potenciarlo sin necesidad de aumentar la cantidad de horas de dedicación. Y hay muchas, como la formación de comunidades, y tantas otras alternativas, creo yo. Así que por ahí yo creo que podría llegar a algo más, como más concreto, como una especie de solicitud hacia las universidades, decir, oye, la próxima vuelta, iteración que le hagamos al currículum, estas herramientas no pueden faltar porque ha sido el aprendizaje de estos últimos años en que hemos estado con los resabios de la misma pandemia o lo que sea que dure esto. Sí, mira, de todas maneras, ese es un punto clave el que han mencionado en torno a, por ejemplo, cuál va a ser la demanda, comillas, la demanda, ¿cierto?, del mercado laboral. Pero entendiéndolo más bien, incluso desde una perspectiva ya no solo de la educación
provista de esta mirada de competencias justamente hacia el mercado, sino que incluso de la educación como un derecho, ¿cierto? Como un enfoque de accesibilidad también. Y ahí en la educación como un derecho entendemos que estamos ya hoy en día entendiendo incluso la conectividad, el uso del Internet, ¿cierto? Como tal, como un derecho, como todos y todas tenemos que tener de una u otra forma esa posibilidad de acceder a las tecnologías, al uso de la misma, porque justamente son los nuevos lenguajes y son las nuevas formas de comunicarnos y de informarnos también. Y desde ahí es que, bueno, en el laboratorio de hospitalidad digital estamos, ¿cierto?, de una u otra forma trabajando, empezando a esforzar algunas ideas para justamente hablar de las brechas digitales, hablar de la necesidad de una alfabetización digital y cómo esta brecha se ha ido evidenciando aún más. Antes de la pandemia se creía que la brecha digital estaba acortándose, se pensaba que estaba llegándose a pronta solución en alguna medida a propósito que los índices de alfabetización digital se veían como que estaban muy altos en función de los estándares de ese entonces. Había Claro. mayor conectividad, había mayor uso de computación, computadores o celulares conectados por persona en el país, ¿cierto? Especialmente en Chile, pero de repente nos encontramos con la pandemia que nos hizo transformar todo y darnos cuenta de que todavía faltaba acceso, que en las zonas rurales, que en la diferencia socioeconómica, diferencia de género, la brecha social, la inclusión, discapacidad, la brecha digital es multisistémica y multifactorial. Entonces, desde ahí es que te pregunto, ¿cierto?, cómo en el colegio donde tú estás trabajando has podido enfrentar la pandemia desde los entornos digitales. ¿Qué experiencias pedagógicas exitosas y a lo mejor algunas que no resultaron tanto y es bueno decirlas, ¿cierto? ¿Crees tú que nos puedes recomendar a quienes están viendo este live o quienes lo van a ver después ya estando grabado? Sí, mira, quiero partir, antes de irme a experiencias concretas, partir apoyando lo que tú decías de las brechas digitales con una cosa a mí me gusta agregar siempre al tema de las brechas, porque yo creo que esta brecha digital que se evidenció con la pandemia, en mi opinión, debiese ser, ojalá pronto, una prioridad, no digo nivel país, nivel políticas de país, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy poderoso lo que se está visualizando hoy. O sea, imagina que yo creo que cuando tú expandes, disminuyes la brecha digital, o sea, no expandir, disminuyes la brecha digital, expandiendo la conectividad, eso quería decir, ¿cierto? En el fondo lo que haces es garantizar acceso a un sinnúmero de recursos para esa persona que está en un entorno quizás más rural o está lejos del centro del país. Aportamos a descentralizar. Yo me imagino en un futuro de mediano plazo universidades con campus virtuales que ofrezcan carreras, la misma carrera que ofrecen que tienes que venir a estudiarla acá al centro de Chile, para que el chico que vive en Puerto Montt, en Punta Arenas, la pueda cursar en la misma universidad donde él quiere y encontrar centros de práctica locales, ya sea entidades, empresas, instituciones que existan en su localidad sin tener que moverse. Y con eso potenciamos tantas cosas. Yo creo que ahí va a llegar el momento en que las universidades, mismo quizás políticas del país, abran los ojos a decir, si disminuimos la brecha digital, abrimos todas estas posibilidades y, y se puede generar una verdadera revolución en ese sentido de que los niños van a poder tener educación más global, no solamente ir a su colegio, al único espacio donde aprenden, sino que con la conectividad van a poder tomar una clase que ofrece otro profesor de no sé dónde, y van a complementar su estudio, y quizás los colegios pueden, en el futuro de largo plazo, así ya soñando, tener currículos mucho más abiertos en que los niños puedan tomar distintos cursos de distintos lugares y no necesariamente ir físicamente al colegio que te queda 2 horas de distancia de la casa o vas un día a la semana para otro tipo de experiencia, sobre todo lo social, que es tan importante también. Yo soy siempre defensor también de que la presencialidad tiene eso Mm. que, que es las dinámicas sociales para los niños y también para quienes están estudiando carrera, compartir con otros, es siempre importante. Pero quizás podemos expandirlo de otra manera y podemos contribuir a la descentralización del país, podemos contribuir quizás a que el acceso a la educación sea cada vez menos caro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque online quizás es más fácil, es más barato, no sé. Yo creo que hay un modelo ahí que todavía no se ha pensado muy bien,
y que la brecha digital es la clave, porque teniendo a todos conectados empiezan a salir las ideas y empieza a abrirse uno, incluso si lo queremos ver desde el punto de vista del mercado, empieza a haber un mercado muy distinto y eh, como más expansivo. Ahora, centrándonos en lo que tú me preguntabas de las experiencias pedagógicas de este año, yo he visto muchas, tanto en mi colegio como en otros, porque me ha tocado hacer muchas capacitaciones docentes el año, en el cual yo he hecho, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas capacitaciones a distintos colegios de distintos lugares de Chile, gracias a que ahora las puedo hacer online y que no están esperando que yo vaya para allá, que vaya a la sala, que no alcanzo, que hay mucho taco. Gracias a que son online, yo me cambio de ventana y estoy conversando con un grupo de profesores de Punta Arenas, la otra ventana de Rancagua, la otra ventana de Iquique, no sé. Y eso gracias un poco a que cambió esta mentalidad y que nos abre todas estas puertas que yo decía. Entonces, yo diría que hay experiencias bien variadas. En mi caso particular de mi colegio, es un colegio que tiene una muy alta tasa de conectividad, o sea, prácticamente todos los niños tienen conectividad, tienen sus dispositivos, no son a veces los más adecuados, pero los tienen. A veces les pasa que comparten con los hermanos y son hartos hermanos y eso es como podría ser una limitación, pero en general no tienen ese tipo de limitación. Yo creo que el colegio tomó súper buenas decisiones eh, sobre la marcha, de cómo llevar un poco esto. Una de las cosas que más destaco, que a mí más me gustó de lo que hizo el colegio a nivel, digo, casi administrativo, ¿cierto? Es que realmente se dio cuenta que tú no puedes pretender que la misma cantidad de horas que presencialmente está un niño en el colegio sea lo mismo que está en su casa frente a la pantalla, por ejemplo. Entonces se hizo una disminución de horas de presencialidad y se tuvo que aumentar las horas de dedicación autónoma, exigiéndole más a los niños de autonomía. Eso también fue complejo de llevarlo, de crear registro y todo, pero por lo menos en el colegio las clases partían a las 8:30, a las 8, no, sí, como a las 8, perdón, partían a las 8 con distintas actividades y terminaban a las 12:30. Y nunca había clases formales más allá de las 12:30. ¿Por qué? Para que el niño después se llegara a almorzar y a administrar el tiempo él mismo de su tarde. En las tardes sí habían como tutoría, otro tipo de actividades que él, más optativas, pero las clases clásicas donde él tenía que estar, entre comillas, concentrado y como, no quiero decir pegado a la pantalla, pero muy atento, eran solo durante la mañana hasta las 12:30. Yo creo que esa fue una muy atinada decisión, eh, porque le permitía a los chicos concentrarse más, y no estar tan agotados ni quedar, porque la pantalla igual agota, o sea, después de un rato siempre te agota. Entonces, yo creo que eso es una cosa que yo exportaría como, ojalá, como experiencia a otras instituciones. No pretendan que la misma cantidad de horas que estaban presencialmente los niños en el colegio, en la sala, sea la misma que van a estar online. El online nos desafía a hacer otras metodologías, a decir, bueno, lo mismo que yo exponía en esta clase de 1 hora, en realidad voy a grabar un videito corto de 10 minutos y expliqué todo lo mismo que en 1 hora. Lo que pasa es que en esa hora yo respondo dudas, hago otras dinámicas que me comen ese tiempo. Pero en realidad el contenido duro, por así decirlo, lo puedo resumir en 10 minutos y les hago una actividad que autónomamente desarrollen y que me envíen sus preguntas vía Classroom, por ejemplo. Cosas como si dinamizan las prácticas pedagógicas. se busca alternativa. Sí, otra cosa también que se abrió la puerta para que varios hiciéramos experimentos, eso lo encuentro bueno, algunos usamos una plataforma, después otra, se tomó algunas decisiones globales como usar Google Classroom. Yo soy muy hincha, por así decirlo, todo este año y hago muchas capacitaciones de todo lo que es la Google Suite, todo lo que ofrece Google gratuito para educación. Yo creo que latinó, yo creo que es justo lo que los profesores hoy día necesitan: trabajo colaborativo, Google Classroom para las tareas, comunicación a través de Meet, o sea, prácticamente lo tiene todo en un solo lugar. Algunas cosas son mejorables, sí, si tú comparas en Meet versus Zoom, siempre va a ser mejor Zoom en algún aspecto, pero es de pago, el otro es gratis, o sea, o viene con el pack. Entonces, yo recomiendo mucho ese tipo de práctica. En el colegio donde yo estoy lo hicieron, no, por así decirlo, lo hicimos todo a través de las aplicaciones de Google Suite y funcionó bastante bien. Los niños se ordenaban todo en su calendar y de alguna forma yo creo que ese es el mensaje, como tratar de salirse un poco de la estructura, de decir, bueno, este año es distinto, tenemos que hacerlo otras cosas, hacer cosas diferentes, incluso experimentar. Y hay cosas que no te van a resultar y otras que sí. Y eso ocurre. Claro que sí. Oye, qué bueno, ¿cierto?, escucharte hablar con una experiencia distinta. Nosotros, este es el tercer capítulo, ¿cierto? Es el último del 2020, pero ya es el tercero.
y hemos tenido 3 invitados contigo. Tuvimos a Rayena Nostroza desde Estados Unidos, desde Minnesota, con una experiencia de un intercambio, de pasantías, de un trabajo pedagógico en una política educativa distinta, en una cultura de sistema educativo distinto, y nos iba contando varias cosas y entre ellas se repiten varias de las cuales tú has dicho. Tuvimos la semana pasada en el segundo capítulo de este ciclo de experiencias pedagógicas y entornos digitales con Christopher Miranda de Copiapó, que tuvo ahí una posibilidad de trabajar, ¿cierto?, en el mismo lugar de su estudio, en un colegio municipal, y también llega más o menos a ideas coincidentes, tú que estás trabajando acá en Santiago y en el sistema, ¿cierto?, privado, más particular pagado de la educación. Entonces, lo que me llama la atención es cómo finalmente en distintas regiones, en distintos lugares y con distintos modelos educativos, estamos llegando a conclusiones bastante similares de que la pandemia, por un lado, nos mostró, ¿cierto?, tremendas oportunidades, así como también nos evidenció las distintas brechas que todavía existían. Y dentro de esas oportunidades y en el reconocimiento de esas brechas, la creatividad, el ingenio y los liderazgos educativos son relevantes porque se toman decisiones que a veces son acertadas y han permitido tener este 2020, ¿cierto?, de la mejor forma para sus estudiantes y para las familias, y otras decisiones que no han sido las más acertadas. Entonces, ahí la invitación también a que es el liderazgo de las comunidades educativas tiene que también formarse, abrirse a cómo las tecnologías educativas terminan siendo un aliciente y un aporte para la comunidad educativa, ¿cierto?, que lideran. Y así también no dejar la responsabilidad solo en el profesorado, porque sabemos que el profesorado hoy en día todavía necesita, ¿cierto?, formarse, entender las dinámicas, ¿cierto?, que estamos hablando acá. Así que desde ahí yo te agradezco, ¿cierto?, lo que has dicho, y me gustaría si pudieras, aunque ya empezaste a hacerlo, pero si pudieras, aparte de la Google Suite, pudieras, no sé, recomendar algunas herramientas específicas, prácticas que crees que les pueden ayudar a los profes y a las profes, ¿cierto?, en mejorar los aprendizajes en clases sincrónicas. En el uso de las clases sincrónicas, ¿qué herramientas tú crees que podrías recomendar? Ya, voy a partir diciendo, voy a decir algunas cosas como un poco más típicas y otra muy atípica, ¿ya? Porque esa es la gracia, yo creo, de lo que puedo aportar. Primero, qué es lo que yo denominaría como lo más típico? O sea, lo que todos podemos utilizar sin ningún problema, es la Google Suite como tal. De verdad, yo creo que hoy día es una de las herramientas que está mejor preparada, eh, porque, por dar ejemplos, en Google Classroom puedes usar rúbricas de evaluación que te permite dar un feedback a los alumnos automatizado, mensajería privada. Yo de verdad, eh, mi mensaje de verdad es que si una institución lo está pensando, decídalo, instálela, la suite de Google, que es gratuita más encima, o sea, que como solicítela, por así decirlo, y dedíquese a estudiarla, porque hay mucho que se puede hacer. Es increíble lo que descubren los profesores, yo que lo hago en cada capacitación, cuando les muestro cómo puedes crear un documento colaborativo en Google Docs y compartirlo entre varios colegas, y todos pueden hacer y crear al mismo tiempo la actividad para un curso. Ahí yo de verdad que sigo siendo, como decía, hincha de estas aplicaciones porque encuentro que nos puede solucionar la mayoría de los problemas, el 95% de las cosas que queremos hacer con los alumnos de una manera intuitiva, fácil y muy también a mano, muy simple. Una de las cosas que yo más valoro de esta suite es que, no sé si se han fijado, pero cuando hablan un Google Doc, por ejemplo, lo están utilizando en un navegador. Eso quiere decir, en pocas palabras, que es multiplataforma. No importa si el chico o el profesor tiene Mac, tiene Windows, tiene un Linux, siempre va a poder usarlo. Y lo va a poder editar desde el celular, desde la tablet. O sea, más encima es multidispositivo. Eso no lo tienen todas las aplicaciones, tienen algunas. Entonces, yo diría parte por ahí, parte por explorar las herramientas, parte porque si nos está escuchando aquí alguien que está encargado, por ejemplo, o nos va a escuchar después, encargado del área de tomar decisiones o de recomendar a la dirección del colegio qué aplicaciones instalar, yo recomiendo mucho la Google Suite como recomendación inicial, simple como digo yo, o sea, lo típico, lo que más recomiendo a todas las instituciones. Otra cosa es que tú te dedicas a explorar aplicaciones que te pueden servir para, el, para
dinamizar una clase, como desde el Kahoot, que ya lo han ocupado tanto los profesores, se lo conocen de memoria, ¿cierto? Socrative, ¿qué otro? Mentimeter, por ejemplo, todo este tipo de aplicaciones hay hartas. Basta con que uno busque en YouTube 10 mejores aplicaciones para educación y te van a salir muchos videos que te van a dar lista y te van a decir para qué sirve cada aplicación y ahí tú decides cuál aplica mejor a tu realidad. Porque también eso es otra cosa importante. No todos los colegios, las instituciones tienen el mismo nivel de conectividad de sus alumnos. A mí me pasó este año también una cosa súper positiva. Un pequeño paréntesis que hago es que hice hartas capacitaciones para profesores del Perú. De hecho, hice uno en vivo, pero unos webinars desde una dirección del Ministerio de Educación del Perú para, habían 6.000 profesores conectados mirando el webinar que yo hacía, hablándoles de las herramientas de Google y de otras, y el principal problema que tienen ellos es que también, como pasa acá en Chile, tienen baja conectividad de algunos alumnos y terminan profesores ocupando WhatsApp, ocupando las formas más básicas, porque los niños necesitan datos, no tienen datos para mandar una tarea, no pueden mandar un documento pesado, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que la realidad va a depender mucho de dónde lo estés aplicando, de como la herramienta idónea va a depender un poco de eso. La invitación ahí a los profes es que se vean en YouTube este tipo de videos y van a encontrar las aplicaciones como aquellas que yo nombré, que son las que se me ocurren, no sé, un poco a la rápida, pero hay muchísimas otras, ¿ya? Ahora me voy a ir a lo atípico, que no quiero dejar de mencionarlo. Lo primero es algo muy simple que yo creo que para los chicos es muy significativo, la manera en que el profesor crea estos materiales anexos para ellos, porque si es autoaprendizaje, el niño necesita esa motivación extra muchas veces, y hay un montón de aplicaciones también que te sirven para crear, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, presentaciones con elementos precreados, figuritas, que te alivianen mucho el trabajo, y eso también es como paso uno, digo yo. Y lo otro Claro, es que, sin ser diseñadores, exactamente, sin ser diseñador, tal cual, con como aplicaciones paso, intuitivas. como Canva, por ejemplo, que te permite crear afiches y cosas muy simples. Ayer nomás me acordaba de otro, pero no me acuerdo el nombre, después te lo voy a dar, podemos ponerlo ahí, los nombres de estas aplicaciones. Ahora, lo otro es que se animen los profesores a aprender, por ejemplo, cómo hacer las típicas grabaciones de video de pantalla. Yo recomiendo mucho el software OBS que se utiliza para hacer stream, es gratuito y muy intuitivo y fácil. ¿Mm? Sí, ese yo lo ocupo también y lo aprendí, ¿cierto?, en un fin de semana en contexto pandemia. Lo aprendí a Y usar. viendo videos, lo mismo. El OBS Sí, es fantástico, te corre en la mayoría de los computadores. Obviamente quizás no vas a hacer un stream ni mucho menos, pero para grabar tu pantalla, ponerte abajito tú y hacer tutoriales bonitos, te sirve un montón. Eso yo diría que es también como para cerrar un poco la parte de consejos o herramientas que yo eh, como que parto recomendando, y lo último con lo que quiero cerrar es con una cosa que es bien distinta. Hay una aplicación que ocupan los niños mucho mientras juegan, que se llama Discord, que es una aplicación para la creación de comunidades virtuales en torno a videojuegos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que esta aplicación, en el fondo, lo que es una aplicación que gestiona comunidades completas. Cuando tú ves los que hoy día son los ídolos de los niños, youtubers, ¿cierto? Gente que streamea en Twitch, tienen sus comunidades administradas todas con esta aplicación que es Discord, donde tienes 12.000 usuarios. Y si tú te metes de verdad a estudiarlo y lo utilizas de manera para comunicación con tus alumnos, es la aplicación que menos datos te consume, es la aplicación donde los niños están ahí porque ahí te juegan también. Entonces, claro. a mí me ha salvado un montón tener un Discord con mis alumnos de los electivos, que los utilizo porque de repente no me llegó el trabajo de uno y veo que está ahí conectado jugando a tal juego, y le digo, oye, acuérdate del trabajo, pum, y lo envía. Pero eso no le quita formalidad a la comunicación tampoco, porque tú controlas el servidor que te creas en todos sus aspectos. Tú controlas, tienes reglas, incluso instalas como bots que se llaman, que filtran malas palabras. Es realmente una aplicación que me gustaría llamar a profesores a que la utilicen. Yo estoy seguro que profesores quizás
por generalizar un poco, más jóvenes que vienen de este mundo, lo conocen y lo utilizan a diario, pero no han visto la aplicación pedagógica que puede llegar a tener con los niños. El vínculo que se genera en una comunidad es distinto. Yo tengo como experiencia, algo que me gusta mucho, es que yo hago una clase de electivo de programación desde octavo básico hasta cuarto medio, la misma clase, o sea, pero en nivel creciente de dificultad. Y yo en mi Discord, con los niños, tengo a todos, desde octavo hasta cuarto medio. Tienen sus canales privados para hablar entre ellos y canales generales donde se hablan ellos. Y mil veces me ha pasado, ya muchas veces, que un niño de octavo hace una pregunta y un niño de segundo medio le responde y le ayuda, ¿me entienden? Igual pelear entre ellos siempre, obvio, pero se ayudan. O sea, el asunto es potenciar la comunidad. Los chicos generan esas comunidades, saben cómo ver una comunidad porque pertenecen a muchas. Entonces, si nosotros tomamos esa iniciativa y la traemos hacia la pedagogía, estoy seguro que podemos generar un impulso muy, muy grande y ganarle un poco también a esto que se dio en pandemia, que los chicos dejaban una asignatura que no les gustaba o que no sé, que se perdían un poco, porque con aplicaciones como esa que generan, que potencian la construcción colectiva de conocimiento más que ese objetivo de que yo aprendo solo y me saco la nota, ¿me entienden? En comunidad se construye conocimiento de manera mucho más, no sé, como divertida para los chicos y sin estrés. Y si somos capaces un poco de adaptar nuestras metodologías, nuestros trabajos, sabiendo que ellos se van a compartir todo, entonces ganamos harto. Y a mí me encanta recomendar esta aplicación que no tiene nada que ver con el mundo de la pedagogía. Ningún video de herramientas de pedagogía te va a recomendar Discord, es muy difícil. Pero yo lo hago porque realmente mi experiencia con Discord ha sido maravillosa, los chicos se ayudan mucho ahí, se lo toman en serio, participan, están todo el tiempo, se ayudan, yo los veo el día antes de la entrega, cómo están todos hablando, cómo están todos ayudándose. Y eso, yo creo que si el objetivo es que el niño aprenda, se logra, el niño aprende, el niño se mueve. Oye, qué bueno ese tip, ese dato que da, ¿cierto? Aparte de todos los demás, pero es justamente abrirnos en las comunidades educativas a pensar la idea de que pueden existir comunidades virtuales de aprendizaje. Porque finalmente, ahí como nos dice, ¿cierto? La amiga, un saludo para Constanza y Cura Pikachu, dice, interesante lo que se plantea sobre comunidad, sobre todo hoy cuando muchos estudiantes solo se conocen en la virtualidad. Exacto, exacto. Ese es el punto, porque lo que se incentiva no es el uso de la aplicación en sí mismo, o es la aplicación propiamente tal, porque como tú bien dices, hay múltiples opciones. Lo que se puede incentivar es justamente que a la falta de socialización directa, presencial y física, las comunidades virtuales de una u otra forma nos permiten acercarnos y permiten que entre ellos y ellas se acerquen, ¿cierto?, en distintas modalidades y dimensiones. Así que me quedo también yo con esta idea de comunidades. Te agradezco, digamos, ese tip porque no lo habían dado antes, así que ahí aprovecho de agradecerlo. Saludos también a Claudio, que se conectó, Marcela, que se estaban conectando hace un rato. Y ya para ir cerrando, porque así como estamos, no nos hemos dado cuenta que estamos llegando a la hora de este live, y solo nos queda, digamos, una preguntita por abordar antes de dejar hecha la invitación que voy a hacer al final, ¿cierto?, a propósito del Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital. Para ir cerrando, Boris, cuéntanos un poquitito entonces de todo lo que hemos hablado, si pudieras sintetizar en una o dos ideas centrales de desafíos. ¿Cuáles crees tú que van a ser estos desafíos post pandemia para la educación propiamente tal? Ya, así en líneas súper generales, yo creo que el principal desafío va a ser el equilibrio, porque yo creo que ningún extremo es bueno, y tuvimos este año un extremo, o sea, que un colegio no puede hacer absolutamente ninguna clase presencial, yo creo que es un extremo. Entonces, creo que el desafío va a ser el equilibrio. Y también el equilibrio es porque van a haber colegios que lo único que van a querer es volver ojalá que vuelva todo como antes, yo lo que quiero es tener a los chicos aquí todo el día igual que antes, y yo creo que tampoco eso hoy día está como al otro lado de la balanza. Entonces yo creo que hay que tener la valentía de experimentar en cómo equilibro esto, ya, qué cosas hago que los chicos vengan al colegio y ir un poco más hacia lo que la institución quiere, cuál es el perfil del alumno que quiere formar, y decir, ya, mira, vamos,
esto es lo que podemos hacer en presencial, prioricemos esto acá, sigamos online con estas otras cosas, disminuyamos tiempos, no quiero decir horas profesores, porque ya yo siempre sé que hay un cuento administrativo ahí, pero tiempos de dedicación a ciertas actividades y el mismo profesor puede dedicarse a hacer otro tipo de actividades con los chicos también. Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos hoy es cómo configuramos un equilibrio que funcione el 2021, por ejemplo, donde nadie va a querer volver a que sea todo online, porque, insisto, eso creo que fue un extremo también, pero por otro lado también hay un cierto como temor, ¿cierto? A que, y si todo como antes, nos vamos a contagiar todos, ¿qué va a pasar? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, yo creo. Las instituciones, y sobre todo la voz de los profesores, que pueden aportar con ideas, que pueden aportar con movimiento, ¿cierto? Yo creo que ahí es clave. Y ese equilibrio yo creo que pasa primero porque los profesores digan, ya, a ver, ¿cómo fue mi práctica de este año? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí nuevo? Y también, en base a eso, van a poder ser la principal fuente de alimentación, por así decirlo, de las direcciones de las instituciones que tienen que tomar esas decisiones. Entonces, yo creo que ese equilibrio es el principal desafío que nos viene hoy, como en la educación en general. A mí me encantaría ver cómo distintas instituciones dicen, mira, nosotros el 2020 lo hicimos así, todo online, porque fue la ordenanza, fue lo que ocurrió, y frente Claro. a este 2021 decidimos equilibrar de la siguiente manera. Y también eso va a tranquilizar a ambos lados, a los papás, va a tranquilizar a los profesores, los chicos también yo creo que se van a tranquilizar harto, porque esta incertidumbre que tuvo el año en general de que si volvíamos, no volvíamos, cómo volvíamos, yo creo que fue un poco dañino para profesores, para alumnos, para todos los actores, sobre todo para los padres también. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante. Y para cerrar, el desafío personal de cada profesor ahora es decir, ya, en este verano, en este tiempo, ¿qué tecnología nueva voy a aprender que me pueda servir para el próximo año, para mi gestión, para hacerme el trabajo más fácil también? Porque eso también es súper importante, que muchas de las herramientas de gestión van en pro del alumno, pero también del mismo profesor, del ejercicio del profesor, de que no sea engorroso tener que revisar tantas pruebas semanalmente y todo eso. Sí, sí, de todas maneras. Oye, comparto plenamente esos desafíos que mencionas y también haciendo una síntesis, ¿cierto?, de los tres capítulos que llevamos de este ciclo de experiencias pedagógicas y entornos digitales. Recuerdo como Rayeni Nostroza, la profe online, ¿cierto?, desde Estados Unidos nos decía que no podemos perder de vista por ningún motivo el ámbito de la alegría, las emociones, la Sí, entretención, como parte del ejercicio pedagógico permanente, y desde ahí entonces que la tecnología educativa terminaban encontrándose también con las emociones. Algo que reforzó Christopher Miranda desde Copiapó, que entrevistamos la semana pasada, y que nos hablaba también de cómo las emociones son las que nos permiten conectarnos finalmente y llegar de manera más cercana a los y las ciertos estudiantes. sí. Y tú has hablado hoy día de dos conceptos que son centrales también, tanto para lo que ha sido, como para describir este 2020, como para hablar de los desafíos que tenemos. Y es el de comunidades, o la comunidad, ¿cierto? Y el del equilibrio. Creo que son pistas interesantes porque muchas veces creemos que hablar de experiencias en entornos digitales o tecnología educativa es solamente hablar de la aplicación X. Y sí, también, hoy día lo hicimos, recomendaste varias, pero también tenemos que situarnos en que detrás de esa aplicación y esa herramienta hay espacios de interacción, espacios de relaciones humanas, espacios de convivencia entre las individualidades, las subjetividades y las comunidades educativas propiamente tal, incorporando también a las familias que hoy en día, 2020 más que nunca, han tenido un rol preponderante en el desarrollo de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya estamos cerrando este live, te quiero agradecer una vez más, Boris, desde ambos, cierto que somos parte de este laboratorio de hospitalidad digital, queremos, yo creo que ir cerrando el año, desearles tremendo año que sigue a todos los profesores y profesoras, mucho ánimo, mucha fuerza en este cierre de 2020, ha sido difícil, no ha sido fácil,
y espero que justamente en estos espacios más colectivos, colaborativos que se han ido conformando y configurando puedan encontrar también ustedes de una u otra forma una motivación y un aliciente para sacar adelante todos estos desafíos que son tareas finalmente de todos y todas quienes estamos insertos en el mundo de la educación. Así que gracias Boris, Mr. Boris Teacher, por No, conectarte, por estar gracias. con nosotros hoy día. Y a quienes nos han seguido y a quienes nos van a ver después con la grabación que vamos a difundir prontamente, contarles que el 2021 para el Laboratorio de Educación y Tecnologías Digitales, Hospitalidad Digital, se nos viene cargado de ideas, iniciativas, algunas de ellas que todavía no las conocemos, pero que estoy seguro que se nos van a ocurrir. Tenemos colegas, profesores, docentes, investigadores también, desde Brasil, Argentina, desde el norte de Chile, desde el sur, y entre todos y todas vamos a hacer algo interesante y se van a hacer alguna publicación colectiva. Tenemos un blog donde también podemos ir situando estas ideas más desde la opinión, más desde el día a día, y les invito a que nos visiten en www.hospitalidaddigital.cl y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Un abrazo, que tengan un excelente fin de año, felices fiestas, a cuidarse mucho y que sea un tremendo 2021. Nos veremos ahí con distintas iniciativas. Boris, muchas gracias, un abrazo y estamos entonces en contacto. Sí, felices fiestas, feliz fin de año a todos. Nos vemos. Nos vemos, chao, y gracias a quienes se fueron conectando, Sí, grandes amigos y amigas que también ahí estuvieron. Un abrazo, cuídense. chao.